en esta oportunidad, iglesia, continúa el pasaje en dirección a una importante aclaración a la iglesia local de Corinto. Una aclaración que desde 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, hemos titulado Impacto del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se llama la prédica? Impacto del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el impacto o cuál es la capacidad del Evangelio de Jesucristo? Es la pregunta que le hacemos al texto en esta mañana, el día de hoy. Los invito a que me acompañen a descubrir la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el impacto o la capacidad del genuino Evangelio? Es lo que quiere Pablo como apóstol comunicarle a la iglesia en Corinto. Y de los versos 3 al 6 se presentan tres situaciones que manifiestan el impacto del verdadero Evangelio de Jesucristo. Las vamos a ver en pantalla. ¿Cuáles son esas tres situaciones que manifiestan la capacidad o el impacto del Evangelio de Jesucristo? La primera de ellas la encontramos en el verso 3 y 4. Ya las vamos a revisar una a una, pero el impacto del Evangelio de Jesucristo trae como consecuencia, número uno, la condición de los incrédulos ante el Evangelio. Aquí se presentan estos versos. ¿Cuál es la condición de los incrédulos ante el Evangelio? Número dos, vamos a aprender el contenido del mensaje del Evangelio. Y número tres, vamos a conocer el poder del Evangelio. ¿Cuál es ese poder que tiene el Evangelio? Es lo que presenta el apóstol Pablo. En ese orden de ideas vamos al tópico número uno y desarrollemos el primer punto, es decir, aquí le pido que se conecte con la predicación y con el texto. ¿Cuál es la condición de los incrédulos ante el Evangelio? Te invito a que piense por un momento que allí donde está, en alguien que usted identifique de su contexto, sea cual sea, que padezca de incredulidad. Hay muchas personas que no creen, a pesar de escuchar el Evangelio. Vamos a conocer cuál es la condición de los incrédulos ante el Evangelio. Y usted lo ve en el verso 3 y 4. El apóstol Pablo les dice a los corintios que hay personas que son incrédulas, a pesar de que escuchan el Evangelio. ¿Por qué son incrédulos? Miremos el verso 3 y 4. ¿Vale? Dice allí, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que... ¿Entre quiénes? Entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Ven? Punto número uno aquí es en el desarrollo. La condición de los incrédulos ante el Evangelio. ¿Cuál es la condición? Pues hay ceguera espiritual. Se revela aquí que hay una ceguera espiritual. Detrás de la incredulidad hay unas fuerzas espirituales que operan para que la persona se mantenga en incredulidad. Es lo que le está comunicando el apóstol Pablo a los corintios. ¿Por qué cuando se predica el Evangelio hay personas que se mantienen en incredulidad? Por una razón, y es que hay unas fuerzas espirituales que operan en muchas personas, tanto en los que no creen como en los que creen, ¿no? En esta oportunidad en el pasaje se habla de aquellos que están en incredulidad. ¿Y por qué se mantienen en incredulidad? Según a los Corintios capítulo 4 nos muestra que hay unas fuerzas espirituales que operan en las personas para que se mantengan en incredulidad. ¿Ok? En el caso a mencionar habla de los incrédulos, quienes no creen porque no ven. Y por esto, pues de corazón manifiestan con toda honestidad que no ven. O sea, es que en realidad no ven. No ven. ¿Qué no ven? Pues no ven la gloria y el resplandor de gloria o la luz de Jesucristo. No pueden. ¿Y por qué no pueden ver? Pues en primera instancia y por un lado,
Porque hay un poder espiritual que los mantiene en ceguera, ¿sí lo notan? Hay personas que se les predica el evangelio, le cuenta Pablo a los Corintios. Hay personas que les predicas el evangelio y no lo ven. ¿Y no lo ven por qué? Porque hay una persona espiritual que ha puesto una venda en los ojos para que no vean. Y como no ven, pues no creen, porque no pueden creer en algo que no pueden ver. ¿Ok? Ahora, la razón de la incredulidad es, por un lado, un poder espiritual que mantiene en ceguera, en tinieblas a este grupo de personas para que no vean y no les resplandezca la gloria de Cristo. Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué usted le predicaba a esta persona y no cree? Es una pregunta que nos hemos hecho varios. Aquí está la respuesta. La condición de los incrédulos ante el Evangelio, ¿cuál es? Ceguera espiritual. ¿Y por qué hay ceguera? Porque una persona llamado Satanás, lo presenta aquí claramente el pasaje, ¿no? Versículo 3. Nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y verso 4, el Dios de este siglo. Diga conmigo, el Dios de este siglo. ¿Qué ha hecho el Dios de este siglo? Primero, ¿quién es él? El engañador, Satanás. ¿Y qué ha hecho el Dios de este siglo? Dios con D minúscula. Ha colocado, versículo 4, ceguera en el entendimiento. Esta es una causa por la cual, a pesar de que tú y yo, o en el marco de los Corintios, se ha predicado el Evangelio, las personas no creen por una razón puntual aquí en 2 Corintios 4. No creen porque el Dios de este mundo les ha puesto una venda que los ha cegado en su entendimiento. Versículo 4. Ahora, ojo a lo siguiente. El pasaje no está presentando la condición de personas que son buenas. Nunca Pablo, como apóstol inspirado, está diciendo que es que hay gente que es buena y que quiere ver, pero no puede porque es que el diablo no los deja. No, el pasaje lo está diciendo. ¿De acuerdo? Es que es culpa de Satanás entonces que ellos no vean y no pueden ver porque es que ellos quieren, pero el diablo no los deja. No, eso no es lo que está enseñando el pasaje. Pues porque sabemos por hermenéutica que no hay personas buenas. En términos espirituales y en términos plenos, la naturaleza humana es de no querer y no poder. No querer ver desde su responsabilidad y no poder desde su naturaleza que está muerta y desde la obra de Satanás, que es lo que está presentando el apóstol. Ahora, aquí yo quisiera que usted pusiese mucha atención a lo siguiente, porque estamos hablando de un grupo de personas que, a pesar de que se les presenta el Evangelio, son incrédulos. Por la razón que presenta Pablo, y es que tienen ciego el entendimiento por el Dios de este mundo. Pero es que existen tres tipos de incredulidad, ¿sabes? Hay tres categorías de incredulidad. La primera de ellas es la incredulidad atea. En el marco de los Corintios, en esta ciudad, y en la nuestra, al día de hoy, existe esta categoría de incredulidad atea, es decir, personas que andan sin Dios, sin la Biblia, sin fe, sin Cristo, viven la vida bajo esa premisa. Dios no existe, o sea, de verdad no, yo no creo en lo absoluto en que haya un Dios, no creo que Jesucristo sea Dios, no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, no creo, eso se llama sin Dios o incredulidad atea. Hay una segunda categoría de incredulidad, que es la incredulidad agnóstica. ¿Cuál es esa incredulidad? Es aquel grupo de personas que, como no hay certeza subjetiva ni objetiva de la existencia de Dios, por ende no me interesa. Es un grupo de personas que no creen, porque dicen algo así como, pues yo no tengo certeza de que exista o que no exista Dios. No tengo certeza de que la Biblia sea la palabra de Dios. Y no hay prueba o no tengo certeza. No digo ni sí ni no, yo soy agnóstico. No creo. Ni creo ni no creo. Están ahí como que no creo.
No hay certeza. Y como no hay certeza, ni subjetiva ni objetiva de la existencia divina, por ende no hay. Esta es la segunda categoría de incredulidad. Y existe una tercera categoría de incredulidad, mis hermanos. ¿Cuál es esta? La incredulidad religiosa. Y a mi manera de ver las cosas, esta me parece que es la más feliz. La incredulidad religiosa. De hecho, es la más popular. Y ¿cuál es esta? Este tipo de incredulidad. Está más que inmersa la persona en un sistema religioso. Esta persona es activamente religiosa, está demasiado inmersa en el marco religioso, pero sin Cristo. Es decir, yo creo en Dios, en Dios con mayúscula o minúscula. Son politeístas o monoteístas, están inmersos, comprometidísimos, como lo eran los fariseos en el marco del siglo I, pero sin Cristo, no creen en Cristo. Es decir, hay una incredulidad religiosa. Se cree en Dios, pero no se cree en Dios. Como Señor. En ese orden de ideas, allí existen estos tres tipos de incredulidad. ¿Y cuál es el punto acá, mis hermanos? Que esta incredulidad es en sus tres categorías y subsiste bajo la condición, dice el texto, del ser humano que naturalmente está incapacitado para ver. Todo, absolutamente todo ser humano está incapacitado para ver, por eso necesita la gracia. Y por la razón del Dios de este mundo, de este siglo, ¿no?, que cegó el entendimiento de dichas personas en sus tres categorías. ¿De acuerdo? El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de dichas personas, ya sean los de incredulidad atea, los de incredulidad agnóstica o los de incredulidad religiosa. Hay mucha gente que es incrédula y son religiosos. ¿Por qué está y por qué existe esta categorización de incredulidad? Dice el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, por causa del Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de estas personas. ¿Para qué? Verso 4. Para que no vean al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Y así como no ven al Hijo, ¿qué pasa, hermanos? No ven al Padre. No ven al Padre. Porque sin el Hijo no se conocerá al Padre. Normalmente quien está en esta tercera categoría, ¿cuál es la tercera categoría? La incredulidad religiosa. Es el caso de los que malinfluencian en el capítulo 4 a la iglesia local de Corinto. Se acercan unos religiosos ahí, muy activos religiosamente hablando, pero vienen a malinfluenciar a los líderes de Corinto. Estos se presentan como conocedores y expertos en el Padre, ¿no? Se presentan como muy, muy conocedores de la ley, de las liturgias, pero están lejos del Hijo. Por ende, lejos del Padre. Y lo que desea el apóstol Pablo aquí comunicarle a los hermanos en Corinto y a nosotros el Señor el día de hoy es que tengamos cuidado y sepamos diferenciar frente a lo que significa la incredulidad, ya sea atea, agnóstica o religiosa, y lo que significa ser un verdadero creyente. Ahora, volviendo al pasaje, la razón de la incredulidad es, por un lado, que dijimos, hermanos, que la persona de Satanás, el Dios de este siglo, pone un velo para que no sea conocido Cristo en el mundo. Pero si aplicamos hermenéutica, hermanos, vemos que hay otro gran problema adicional en la praxis de la incredulidad. No solo es la culpa de Satanás. Sí, obviamente. Aquí vemos que él pone una venda para que haya incredulidad y la gente no pueda ver. Pero cuando le habla de este tema a la iglesia local de Éfeso, mire lo que les dice. Mire por la pantalla, dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire que aquí ya no está Satanás. Ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? ¿Por el diablo?
No, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Diga conmigo, dureza de corazón. Esta es la otra razón por la cual existe incredulidad. Sí, por un lado, hay personas que al serles expuesto el Evangelio, no creen porque el Satanás ha puesto un velo en sus ojos para que no vean. Pero por otra razón, muy puntual aquí a los Efesios. Y es desde la responsabilidad humana, porque hay dureza en su corazón. No solo dureza, si usted mira, hay vanidad en su mente. Y esto es una responsabilidad del hombre. ¿Por qué no cree? Porque hay vanidad en la mente. ¿Qué es vanidad, hermanos? Un amor desmedido por mi propio criterio, ¿sí o no? Por esa razón no creen. Yo no creo en lo que dicen allá en esa iglesia bíblica a la que usted va, porque es que yo en mi mente tengo otra manera de pensar. No solo vanidad en la mente, sino que tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos desde su responsabilidad, ajenos a la vida de Dios, ¿por qué? Por una palabra clave allí: ignorancia. Tanto el incrédulo ateo, como el incrédulo agnóstico, como el incrédulo religioso ignora una verdad, la verdad de Jesucristo, el único camino al Padre, la verdad del Evangelio. Y esto es responsabilidad del hombre. Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué hay incredulidad en las personas? Porque están ajenos de la vida de Dios. Es decir, no quieren nada con el Señor desde su responsabilidad, que es algo ajeno. Están ajenos al culto, están ajenos a leer la Escritura, están ajenos voluntariamente a tener relación con el Señor. Por eso son incrédulos. Entonces note, hermano, que definitivamente hay ignorancia y dureza en su corazón, y esto nos deja ver algo importante, iglesia, y es que la condición de los incrédulos, punto número 1, ante el Evangelio, es producto de ¿qué? En primera instancia, de la obra del Dios de este mundo, que les coloca un velo en los ojos para que no vean a Cristo y por ende no conozcan al Padre. Pero por otro lado, iglesia, hay personas incrédulas. ¿Por qué? Desde su propia responsabilidad, porque hay vanidad en su mente, ignorancia, ajenos de la vida de Dios, y sobre todo hay dureza en su corazón. Esta es la condición de los incrédulos ante el Evangelio. Es precisamente lo que dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, que por causa de su amor por el pecado, ¿sabe? La vanidad de su mente, la ignorancia voluntaria y la dureza de su corazón es que no cree. Y esta situación se le suma, o sea, la situación de Efesios capítulo 4, verso 17, la responsabilidad humana en esta dirección, se le suma, según a los Corintios 4, verso 3 en adelante, la obra de Satanás, poniendo una venda en los ojos de los incrédulos para que continúen en incredulidad, ya sean los tres tipos o categorías de incredulidad. Incredulidad ante el Evangelio, que se da por estos dos elementos. Ahora piensen lo siguiente, hermano en Cristo. Piensen lo siguiente. Mire, mientras que el hombre incrédulo, la persona incrédula, camina en vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios, ignorantes de la vida de lo espiritual y por sobre todas las cosas desde la dureza del corazón. Por otro lado, Satanás anda, el príncipe de este mundo, anda ofreciendo velos como un vendedor, ¿no? Pero no los vende, los regala. Vendos de todos los colores y de todos los gustos, dice Pablo en el capítulo 4. Un velo que Satanás ofrece al gusto del consumidor, quien tiene velos de varios colores para elegir. Por ejemplo, el velo de los lujos. Hay personas que son incrédulas porque andan en la vanidad de su mente, de su responsabilidad,
ajenos de la vida de Dios, son ignorantes y tienen dureza en su corazón, y al mismo tiempo Satanás aprovecha esta condición para vender o regalar, mejor, un velo del color. ¿De qué color? Del color llamado lujos. O el velo el color del velo llamado el dinero, el amor por el dinero. Los viajes, los placeres, los vicios, la inmoralidad, la lujuria material. Hay personas que se mantienen en incredulidad porque Satanás les entrega un velo llamado lujuria material. Y ese velo lo tienen colocado en los ojos y por estar persiguiendo la lujuria material son incrédulos. No pueden ver porque ese velo no los deja ver el resplandor de la gloria de Cristo. Son incrédulos, tal vez agnósticos, con el velo de la lujuria material puesto. O con el velo de los vicios, o con el velo de los placeres, la inmoralidad, el ego. No pueden ver y no quieren ver. Tal vez no son agnósticos, tal vez son incrédulos religiosos. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y va uno a mirar y el velo que tiene puesto se llama lujuria material. Esa es la razón por la cual vives ajeno a la vida de Dios, no estás en la iglesia. Porque es que yo mis negocios, mis empresas, mis recursos, y ahí está el Dios de este mundo poniéndole un velo de seda que huele a rico y lo tiene ahí. En la casa durmiendo, el velo de la pereza. Y sí, es un incrédulo religioso porque le preguntan y dice que él ama a Dios, pero no lo demuestra. Tiene ese velo puesto allí. Y al mismo tiempo, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, en este primer punto, hermanos, ¿cuál es el primer punto? Versículos 3 al 4, ¿no? De 2 Corintios, se presenta la condición de los incrédulos ante el Evangelio. ¿Cuál es la condición de los incrédulos ante el Evangelio? Que tienen un ceguera, un velo que el Dios de este mundo les ha colocado, y al mismo tiempo en hermenéutica por Efesios viven en función al amor vocacional. ¿Por quién? Por el mundo. Por el mundo. Pero aparece un segundo elemento aquí importante en el verso 4b y en el verso 5. 2 Corintios 4, verso 4 y 5. Veámoslo juntos, por favor, y es el siguiente, ¿no? Dice así, segundo elemento, en los cuales el Dios de este siglo, estoy leyendo el 4, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Punto número 2, el contenido del mensaje del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo presenta el contenido del mensaje del Evangelio. Y pues, ¿cuál es ese contenido? Pues el mensaje del Evangelio contiene una necesaria noticia que ya muchos de nosotros de memoria no la conocemos, ¿no? Juan capítulo 3, Evangelio de Juan, verso 16. ¿Cuál es el contenido del mensaje del Evangelio? Pues que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Esa primera parte es interesante y además muy importante. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio, hermanos? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ojo con esto, muy bien. Para que el que cree no se pierda, no se condene, sino que más bien todo lo contrario. En vez de mantenerse en muerte, tenga la posibilidad de tener vida. ¿Y vida qué? Eterna, muy bien. El Señor, miren acá por favor, el único Dios verdadero envió a su Hijo al mundo para reconciliar al mundo
consigo mismo por medio de la obra de su Hijo. ¿Cuál es la obra del Hijo Cristo? Venir al mundo a recibir la ira del Padre para que aquel que cree que Cristo vino a morir en la cruz y a recibir la ira del Padre no reciba dicha ira. Es decir, el mundo por su pecado merece recibir el castigo de la ira de Dios. Pero Jesucristo ha sido enviado al mundo ¿para qué? Para ir a la cruz y recibir la ira del Padre. Y quien crea esto, hermanos, quien crea esto, no recibirá la ira de Dios. ¿Ok? Ese es el contenido del Evangelio. Ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira del Padre, pues el pecado nos ha apartado a todos de su presencia. Estamos destituidos de una relación con Dios por el pecado. Pero su amor desea salvarnos. ¿Salvarnos de quién? De Él, de sí mismo como Dios. Pero ¿cuál es el punto acá? ¿Sabe? Estamos viendo que en segunda instancia el Evangelio contiene un mensaje importante. Y el punto aquí del apóstol Pablo con los corintios es el siguiente. Hay incredulidad. Hay incredulidad. Y la razón de la incredulidad se presenta en el verso 19 del capítulo 3 de Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación. Ojo, que la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es el Evangelio, el contenido del Evangelio. No solamente hay una noticia hermosa de reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, sino que también hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia, hermanos? Que el que no cree, ¿por qué no cree? Ya vimos que no cree desde su responsabilidad en Efesios y también desde la obra de Satanás. Pero aquí hay un adicional, o mejor, no es un adicional, es un refuerzo a los dos puntos anteriores. Y es lo siguiente: hay un amor por el mundo. Mírenlo en la pantalla. Esta es la condenación. Que Cristo vino al mundo a reconciliar al mundo con Dios, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la razón de la condenación. Que el hombre desde su responsabilidad, a veces no le podemos echar la culpa. Si usted lee a Satanás, si usted lee 2 Corintios capítulo 4, solamente los versos 3 y 4, usted dice, claro, la culpa es del diablo. Pobrecito el hombre. El hombre quiere creer pues que el diablo es el culpable. ¡No! El diablo simplemente, ¿quién es Satanás? El engañador o el príncipe, el dios de este mundo, simplemente lo que hace es dar la estocada final. Entretener con un velo. Pero la incredulidad no solamente existe en el hombre por ese velo, sino que es un adicional a algo puntual que nos presenta el Evangelio y la carta a los Efesios. Un amor en el corazón del ser humano por el mundo, por las tinieblas particularmente. ¿Y cuál es la obra de las tinieblas? Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Cuál es la obra de las tinieblas? Poner un velo en los ojos. Es decir, el hombre o el mundo se condena ¿por qué causa? Por su responsabilidad y por su amor a ese velo que Satanás le entrega. Es decir, no me quiero quitar el velo, yo amo ese velo. Llámese vicios, llámese lujuria material, llámese amor al dinero, llámese pereza de quedarme en la casa, siendo un incrédulo religioso, autoengañándome, porque Satanás es feliz con el incrédulo religioso. Y allí está el velo, la ceguera. Y es ese amor por ese velo que condena al ser humano. Es ese amor por el velo, sea cual sea el color del velo. Hay una ceguera.
que impide que la persona sea atea, agnóstica o religiosa, vea al Padre por medio del resplandor de la gloria de su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa con un incrédulo religioso? No conoce al Padre. ¿Por qué no conoce al Padre? Porque no le resplandece la imagen del Hijo. ¿Y por qué no le resplandece la imagen del Hijo? Porque no está aquí. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está? Pues aquí no está. Y es religioso. Y él cree que conoce al Padre, pero no lo conoce. No lo conoce, porque no conoce a su Hijo. Y quien no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Y quien no conoce al Hijo, no se ha reconciliado con el Padre. ¿Y por qué no se ha reconciliado con el Padre? Porque no conoce al Hijo, y no conoce al Hijo, ¿por qué? Porque tiene un velo que el Dios de este mundo le ha colocado, y al mismo tiempo es de su responsabilidad, tiene amor por las obras de las tinieblas. Ama más, ojo con eso, ama más las tinieblas que la luz. Y evidencia de su amor por las tinieblas, ¿cuál es? Versículo 19 ahí en la pantalla, sus obras malas. Esa es la evidencia. No nos salvamos por obras y tampoco nos condenamos por obras, ¿saben? Las obras malas son consecuencia de algo. Nos condenamos ¿por qué? Por el amor al mundo, por la incredulidad ante Cristo Jesús. Eso es lo que nos condena. Ser incrédulos, no creer que Jesucristo es la luz del mundo, el camino al Padre. Y consecuencia de dicha incredulidad, hermanos, son las obras malas. Como sucederá al contrario con el que cree, ¿no? Consecuencia de creer en Cristo, en la luz, será que sus obras buenas. Es decir, apartarse del pecado, quitarse el velo y decir, este velo llamado lujuria material no lo quiero más. Este velo llamado pereza y quedarme en la cama el domingo haciendo oficio, eso es pecado, hermano. Eso deshonra al Señor, eso no le gusta a Dios. Porque es la instrucción para su pueblo que lo busquemos, que nos acerquemos a la luz. Evangelio, mire, esto la gente se lo sabe de memoria y no lo entiende muchas veces. Juan capítulo 3, versículo 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo, que es la luz del mundo. ¿Por qué aborrece a Cristo? Ahí está la respuesta. Porque no viene a Él. ¿Y qué es venir a Cristo? Dejar de hacer oficio, hermano, el domingo y venir a la iglesia, a la luz que es Cristo. La luz no es el pastor, hermano. La luz no es este templo. La luz no es la gente de la iglesia. La luz no es la alabanza. La luz es Cristo mismo en presencia viva por medio de su palabra y su espíritu presente el día del Señor Jesucristo. Por dicha causa, mis hermanos, venir a la luz de Cristo es venir a la Biblia. Y venir a la Biblia es venir a la iglesia. Y ser iglesia, guardar el día de reposo, escuchar su palabra. ¿Y quién lo hace, hermanos? Aquellos que nos hemos por gracia librado del yugo de ese velo que el Dios de este mundo coloca en los incrédulos. Y desde nuestra responsabilidad, por la gracia del Señor, hemos amado más a Cristo o la luz que al mundo. Es lo que está comunicando aquí Pablo. El contenido del mensaje del Evangelio, ¿no? Si usted lo ve allí, ¿cuál es el contenido del mensaje del Evangelio? Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, como lo hacen los falsos, ¿no? Los antropocentristas. Un verdadero ministro del Señor Jesucristo, un verdadero cristiano, no está predicando de él mismo. Mírenme acá, por favor. Hace 8 días aprendíamos que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es aquella que es cristocéntrica. Y la falsa iglesia del Señor Jesucristo es antropocéntrica. Se predica de quién, de ellos. Pero Pablo dice, mire, nosotros no predicamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la luz. Hablar de nosotros es hablar de tinieblas. Nosotros predicamos, más bien dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como esclavos. ¿Por qué?
por amor a Jesús. Mírenme acá, por favor. El mensaje, el punto número 2, el contenido del mensaje del Evangelio tiene algo importante aquí para la iglesia. Porque es que algunos hermanos, escuche esto, algunos en Corinto y algunos de nosotros aquí, queremos a Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Cómo así, pastor? Lo está diciendo Pablo, mire el verso 5. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Salvador, dice. Ya había hablado de Cristo como Salvador, ahora está hablando de Cristo como Señor. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre Señor y Salvador? Pues hermanos, muy sencillo. Muy sencillo. Ver a Cristo como Señor. ¿Quién es un Señor? Porque Cristo no es solo Salvador. Ay, sí, yo quiero a Cristo como Salvador, pero no lo quiero como Señor. ¿Quién es un Señor? Aquel que es dueño de mi vida. Y a veces queremos a Cristo como Salvador, pero mi vida no se la quiero entregar como Señor. A mí sálveme, pero yo sigo siendo el Señor de mi vida. Y eso no funciona así, hermano. No nos predicamos a nosotros mismos, no somos nosotros mismos los señores de nuestra vida. Es Cristo el Señor de nuestra vida. ¿Y nosotros quiénes somos entonces? Esclavos, siervos de un Señor. Y esto es importante, hermanos, porque es el contenido del mensaje del Evangelio. Quien verdaderamente cree en Jesucristo, cree en Él no solo como Salvador, sino también como Señor. Si no, no cree en Cristo. Esto es importante. Yo acepto y veo en Cristo a mi Salvador. Es decir, yo entiendo que soy pecador, que no puedo en mis fuerzas reconciliarme con el Padre. Vengo delante de Cristo y lo reconozco como Salvador, pero también como Señor, ¿sabes? Es decir, a partir de ese momento en que yo recibo ocasionalmente desde mi responsabilidad a Cristo como mi Salvador, yo me quito del trono y el señorío de mi vida para que sea ahora Él quien sea Señor de mi vida y yo quien me convierto en un siervo de mi Señor. Ser y ver a Cristo como Señor significa algo, hermanos. Renunciar al señorío de mi vida para que sea Cristo el Señor de mi vida. Qué diferencia, ¿no? Qué importante. Y este es el contenido del mensaje del Evangelio, que ya no hablamos, no predicamos de nosotros mismos, iglesia. Ya no estamos proponiendo nosotros, dice Pablo a los Corintios. Tener a Cristo como Salvador y como Señor significa que nosotros ya no proponemos y no hablamos de lo que a nosotros nos parece como hombres, sino lo que a Él como Señor le parece. Esto es importante, hermanos, en Cristo. Ver a Cristo, o ver en Cristo un Dios Salvador, pero también ver en Cristo un Señor de mi vida. Un Señor de mi vida. Tenerlo en estas dos condiciones, Señor y Salvador. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? ¿Esto qué significa? Que lo hago Señor y no solo Salvador. Significa, hermano, mire, tener a Cristo como Señor significa que ya no actúo como yo pienso, como yo deseo, como yo decido, como a mí me parece bien o mal, sino como a Cristo le parece y desea que actuemos. Y esto lo revela la Biblia, lo revela aquí el apóstol Pablo. Cuando nosotros estudiamos con disciplina las Escrituras, hermano, lo estamos haciendo el Señor. ¿Qué pasa con algunos llamados por el apóstol aquí incrédulos? Y de nuestra parte, incrédulos religiosos. Ese es el problema del incrédulo religioso y también es el problema del incrédulo agnóstico y del incrédulo ateo. ¿Cuál es el problema? Su amor por las tinieblas. ¿Y en el incrédulo quién es Señor de su vida? Él mismo. Pero en el verdadero cristiano, ¿quién es Señor de su vida? Cristo y no Él. Ya no es lo que yo pienso, ya no es mi matrimonio como yo quiero,
como yo pienso, o mi soltería como yo quiero o yo pienso, o mi lenguaje como yo quiero y yo pienso, o mi vida en realidad en cualquier sentido como yo quiero y yo pienso, sino como el Señor, mi Señor, quiere y espera de mí. Hay hermanos que, pensando en términos generales en la Iglesia Universal, que los obispos, los pastores, los líderes, quienes han hecho la vocación, tarea de sentarse a escudriñar las Escrituras y tienen un ministerio, ¿no? Como lo es el apóstol Pablo, recibieron de parte del Señor el ministerio y llaman al pastoreo y exhortan al hermano y el hermano se molesta. Cuando de parte del Señor, leyéndole las Escrituras, se le invita al hermano a que se santifique en X área. Y el hermano se molesta y no se santifica y es terco. ¿Qué está sucediendo ahí, hermanos? ¿Quién es el Señor de la vida de esta persona? Es Él mismo, porque conociendo el Evangelio, escuchando la exhortación, hace lo que a Él le parece. En ese orden de ideas, quiero al Señor como Salvador, pero no lo quiero como Señor. Cristo, sé mi Salvador, reconcíliame con el Padre, pero hasta ahí llegas tú. El resto me encargo yo. Y yo vivo como yo quiera, yo hago lo que yo quiera. Y así no funcionan las cosas, hermanos. Eso significa y es sinónimo de incredulidad religiosa, porque no crees en Cristo como Señor. El paquete viene completo, hermanos, y ese es el contenido del Evangelio, le dice Pablo a los Corintios: Salvador y Señor, o Señor y Salvador. El orden de los factores no altera el producto. ¿Sabe qué sucede con el religioso, con el incrédulo religioso, o a veces con el cristiano bíblico, pero que no está muy maduro, ¿no? Sucede que el fin de semana él entiende. O sea, aquí sentado, ¿ya? Entendemos. Claro, Señor, me estás hablando, yo te entiendo. Entiende que debe estudiar, entiende que debe orar, entiende que debe colocar al Señor no solo como Salvador, sino como Señor, y lo entiende, por la gracia de Dios. O lo entiende entre comillas, sea el caso que sea, ¿no? Pero conforme pasa la semana, ya por el miércoles o el jueves, ya no es el Señor de mi vida. Se desanimó. Ya el domingo acá yo me levanto de la silla y voy a estudiar, me voy a matricular voy a ser escritural, voy a priorizar a Cristo, los negocios de segundo, yo voy a orar, me voy a levantar temprano, yo tengo que orar con los hermanos el jueves a las 8 de la noche, pero ya por el miércoles, jueves, siguió en sus negocios, siguió haciendo lo que a él le parece, siguió priorizando antes que al Señor lo que a él le parece importante. He aquí el detalle, mis hermanos. He aquí el detalle. Que el domingo está animado, pero el jueves está desanimado. Que el domingo se matricula, pero el jueves ya no aparece por la iglesia. O el mismo sábado, o el domingo. ¿Quién es el Señor de su vida entonces? Sus emociones. Él mismo. Él mismo. Ahora, el Evangelio contiene la capacidad de recordarnos que no solo Cristo es nuestro Salvador y reconciliador, sino también es nuestro dueño, ¿sabe? Nuestro Señor. Esta es la diferencia entre el incrédulo. Porque el incrédulo tiene otro Señor. Pueden ser sus hijos, ¿sabe? El incrédulo, sea agnóstico, ateo o religioso, el incrédulo tiene sus hijos, lo que digan sus hijos es. Y él quiere ir a la iglesia, pero si sus hijos, que son su Señor, le dicen papá, él dice sí, no, primero mis hijos. Y primero es Cristo. O si su Señor no son sus hijos, sino su negocio, y su negocio le amerita y le pide, entonces él dice, Jesús, qué pena, pero primero mi negocio. Ahí está el incrédulo. Y esta es la diferencia. El llamado a nuestra iglesia local y a la iglesia local de Corinto, en segunda instancia, es a priorizar a Cristo, hermanos, desde el contenido esencial del Evangelio,
que es salvarnos, reconciliarnos con el Padre, pero al mismo tiempo hacer a Cristo mi Señor. No es repetir, repite después de mí, te acepto como Señor y Salvador. Señor, pero no entiendes lo que estás diciendo y repitiendo. ¿Qué es aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué es eso? Para repetir, hermanos, los loros son buenos para eso. Avancemos, mis hermanos amados, porque hay un tercer elemento que el apóstol Pablo presenta. Hemos visto ya dos. El primero de ellos, la condición de los incrédulos ante el Evangelio. Ya la aprendimos, ¿no? Que son incrédulos por dos razones. Porque el príncipe y Dios de este mundo les ha puesto un velo para que no resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, y también porque ellos aman el mundo ocasionalmente, tienen un corazón endurecido, una ignorancia, un entenebrecimiento en su mente, envanecimiento. En segunda instancia, se propone el contenido del mensaje del Evangelio, que tiene un propósito intencional allí el apóstol, y es que aprendamos a ver a Cristo como Salvador, reconciliador con el Padre, perdonador, ¿de acuerdo? Pero también como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, no se trata de ser nosotros, hablar de lo que nos parece y ser señores nosotros de nuestra vida, sino que el verdadero ministro, el que ha recibido el ministerio de manos de Cristo por misericordia, no habla de sí mismo y no es Señor de su propia vida, sino que hace a Cristo su Señor, el Señor de su vida. Y en tercera y última instancia, hermanos, se habla del poder del Evangelio. Versículo 6, mire esto. Esto es cierre con broche de oro. Versículo 6, 2 Corintios 4, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ojo con esto, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el poder del Evangelio, hermanos. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Pues que es Dios quien ilumina el corazón de las personas para que puedan ver. ¿Sí lo notan? ¿Quién mandó a que esto sucediera? Dios. Es Dios quien ilumina el corazón de las personas, del incrédulo, para que ya no sea incrédulo, sino para que pueda ver. Es decir, hermanos, ¿cuál es el poder del Evangelio? Pues que nadie se va a convertir, nadie se convertirá si no se remueve el velo. Y para que el velo se mueva, ¿qué tiene que suceder, hermano? Dios tiene que dar la orden. ¿Sí lo notan? Versículo 6, ¿no? Porque Dios que mandó. ¿Quién es el que da la orden, hermano? Dios. ¿Y qué es mandar? Míreme aquí, por favor. ¿Qué es mandar? ¿Cómo se manda? Cuando usted está en su casa, usted que es cabeza de su hogar, varón, ¿usted cómo manda a sus hijos? ¿Por medio de qué? De su instrucción, de su palabra. Ojo con esto. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Pues el poder del Evangelio es el siguiente, hermano. Hay personas que son incrédulas porque tienen dureza en su corazón, porque aman el mundo, las tinieblas, y porque Satanás ha puesto un velo en su corazón. Pero ¿cuál es el poder del Evangelio? Que cuando es predicado y conforme a la soberanía de Dios, Él ordena, la persona le es quitada el velo y al mismo tiempo, desde su responsabilidad, es circuncidado en su corazón, para que ya no ame al mundo, para que ya no ame las tinieblas, para que ya no ame ese velo, sino que ame a ¿quién? A Jesucristo. Allí está muy claro, hermanos. Dice el verso 6, porque Dios que mandó, Él es el que manda que de las tinieblas ahora resplandezca la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Es decir, ahora por soberanía y voluntad de Dios, Él ordena que ese incrédulo ahora pueda ver. Ahora sí ve. Ha resplandecido en las tinieblas la luz de Jesucristo. Cuando Dios retira dicho velo en gracia, esto se llama gracia, hermanos, por eso cantábamos ahorita sublime gracia, porque nadie está buscando quitarse el velo, ¿sabe? Es la gracia del Señor que quita el velo.
Es la gracia del Señor que quita el velo. Si fuese por nosotros, hermanos, estaríamos coleccionando velos, se lo aseguro, de todos los colores, de todos. Y al mismo tiempo amando desde nuestra responsabilidad esos velos, porque uno los cuelga en el mejor gancho del closet. Y a mí no me toque mi velo, mi lujuria material. No me acerco allá porque me quitan mi velo. Juan capítulo 3, verso 20. No se acercan a la luz para que sus obras no sean puestas en... A mí déjenme mis velos ahí. Yo creo a mi manera. Ese es un incrédulo religioso. Otro dirá, yo no creo en eso. Yo no creo en Dios. Dios no existe. ¿Cuál gran mentira? Crees en Dios y el Dios eres tú. Dios y Señor de tu propia vida. O está el que, no, yo no me decido, de pronto sí, de pronto no, mientras tanto no me interesa, no quiere que le toquen sus velos. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Por su palabra ordena, por medio del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio, ¿sabe? Que tiene el poder y la capacidad, la misma Escritura, el mensaje de Jesucristo, tiene el poder de transformar en luz lo que era tinieblas. De convencer a esa persona en su corazón de que esos velos que coleccionaba son trapos. Y trapos de inmundicia que no sirven para nada. Que lo que hacen es estancarlo. Que ese velo que le encanta, ese color llamado lujuria material, soberbia, vicios, al final no sirve. Cuando el Señor en su gracia, por medio del Evangelio, comunica al pecador en su corazón que desea reconciliarse con Él por medio de Jesucristo, la persona que vocacionalmente bota los velos, renuncia a su amor por las tinieblas y sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Amén. Tremendo, hermanos. Nosotros como Santa Iglesia, o mejor, nosotros como Iglesia Bíblica Santa Gracia, no podemos dejar de predicar el Evangelio, mis hermanos. No podemos dejar de predicar el Evangelio, porque el Evangelio salva, reconcilia y dirige a las personas de las tinieblas a la luz. No deberíamos, hermanos, desviarnos, y es lo que le propone Pablo a los Corintios. No debemos desviarnos haciendo o enseñando algo diferente de este Evangelio, porque el Evangelio salva. Como iglesia bíblica no podemos dejarnos tentar con entretener o con distraer a las personas, sabiendo que es por medio del Evangelio y no de otras estrategias que se cumplirá la voluntad divina. ¿Sabe qué me preocupa a mí como pastor de esta iglesia local? Y aquí dejo el desarrollo de la exposición para pasar al aplicativo. Vamos a pasar al aplicativo de este pasaje en sus 3 puntos. La condición de los incrédulos ante el Evangelio, ya la vimos. El contenido del mensaje del Evangelio y al mismo tiempo el poder del Evangelio. Y a modo aplicativo, hermanos, la preocupación pastoral desde esta casa de oración es invitar realmente a nuestra iglesia local a hacer la tarea, hermanos amados. Porque es que, hermanos, hay una tarea que el Señor nos ha encomendado y que muchos de nosotros hemos olvidado. Yo noto con ternura, con amor, de pronto, permítame el ejemplo, ¿no? Noto cuando digo ternura y amor, pienso en un padre que le enseña a su hijo a montar en bicicleta, pero lo mira desde lejos como se cae, y semejante raspón. Y hay muchos de nosotros que nos estamos raspando y nos estamos cayendo. Listo, eso hace parte del proceso. Pero a veces preocupa ya cuando pasa el tiempo y bueno, no se avanza. Y la invitación basada en la preocupación es la siguiente, hermanos.
como Iglesia Bíblica Santa Gracia, es nuestra responsabilidad prepararnos en la predicación, en la teología bíblica, en el entrenamiento con disciplina, en la oración, en la misión que el Señor Jesús entrega a su redil, a los suyos, a sus hijos, la cual es evangelizar. Porque el Evangelio tiene poder de pasar de tinieblas a luz a algunas personas, no a todas. ¿A quiénes? Eso no nos incumbe, hermanos. Eso es soberanía de Dios, porque Él sí tiene el control de todo. Dios sí tiene el control de todo. Y soberanamente Él hará cumplir su propósito. ¿Cómo lo hará cumplir? Por medio de su palabra, la cual está aquí, el Evangelio de Jesucristo. Y lo que ha sucedido aquí en Santa Gracia es que muchos de nosotros estamos completamente distraídos. O se nos ha olvidado. Nos hemos dejado entretener, hermanos, y hemos perdido el propósito por el cual hemos sido llamados de muerte a vida. Y no es solamente a ser reconciliados en gracia por medio de Jesucristo con el Padre. Ah, listo, ya yo soy hijo de Dios, lo demás no me interesa. No, hermano, porque evidencia de ser reconciliado con Cristo serán tus obras. Muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Y muchos de nosotros no estamos presentando obras de misericordia, de piedad y de evangelio. El Señor nos llama, iglesia, como el apóstol Pablo llama a los corintios, a dejar las distracciones, a dejar de andar entretenidos escuchando falsos ministros que hablan mal del pastor, o andarse entretenidos en divisiones, contiendas, praxis pecaminosas. El Señor nos llama, como nos llama a ellos, a la santificación y volver al Evangelio. Primero nosotros, cada uno, invitemos al Señor a que sea Señor de nuestras vidas. Hermanos, cada uno de nosotros debe ser ejemplo en esto. Que la gente no tenga un argumento para decir, usted habla, pero mire su vida. Usted hace lo que quiere, porque en realidad el Señor de su vida es usted mismo. Y al mismo tiempo, hermanos, que el mundo encuentre en ustedes y en mí la luz que resplandezca en las tinieblas. Hermanos amados, hermosa iglesia del Señor Jesucristo, Santa Gracia, la condición de los incrédulos ante el Evangelio es de tinieblas, de amor por el mundo y de un Satanás que los tiene ciegos. El contenido del mensaje del Evangelio es invitar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para que sea su Salvador, pero también su Señor. Y en tercera instancia, el Evangelio tiene poder de transformar las tinieblas en luz. ¿Y eso cómo va a suceder? Cuando Santa Gracia despierte y cuando prediquemos el Evangelio de Jesucristo, hermanos amados. Amados míos, la misión de Cristo para nuestras vidas no es dedicar la vida entera a comprar, hermanos, a invertir, a tener y tener y tener y tener. Vea, si yo he sido con mi esposa mala influencia en esto para algunos, les pedimos perdón. De verdad les pedimos perdón. Pero a nosotros el episodio y la prueba de salud de mi esposa nos enseñó tanto que nos despojamos de todo. Hermano, literal. Porque entendimos que el propósito de nuestra vida no es acumular aquí tesoros en la tierra, sino en el cielo, hermano. Y yo quisiera en eso ser, ojalá, hermanos, un ejemplo para la Santa Gracia. Dedicar mi vida entera a Jesucristo. Y nadie está diciendo que no trabaje, que no invierta, que no construya. No, pero esa no debe ser la prioridad de nuestra vida. A muchos de nosotros se nos ha ido la vida y el corazón se nos ha... Ojo, porque el corazón es engañoso. Y se nos ha ido desviando
hacia el propósito y la intención de dedicarnos a construir un imperio terrenal. ¿Y el Evangelio qué? ¿Y el Evangelio dónde está? Mi llamado delante del Señor. Hermanos amados, no es dedicar la vida entera a esto, a comprar, a invertir y a tener. De eso no se trata el Evangelio. Escúchame bien, hermano en Cristo. Te hablo de parte del Señor Jesucristo. Porque Él no nos va a pedir, miren, no te va a pedir cuentas a ti de lo que invertiste, de lo que compraste. Eso no te va a preguntar Él. Cuando estés delante de su presencia, no te va a aplaudir y te va a decir, ay, qué buenas esas empresas, esos lotes, esas casas. Te feliz. No, mire, hermano, Él no nos va a preguntar por eso. Y si la prioridad o el sueño o el deseo del corazón de nosotros como Santa Gracia es priorizar lo terrenal, te cuento algo, hermano. Es posible que te estés influenciando por el movimiento de la prosperidad, y ese no es el Evangelio de Cristo. Por falsos evangélicos que envuelven, que seducen y atraen a dichas prácticas de construir un imperio terrenal aquí en la tierra. Son los falsos evangélicos, hermanos, los que cuestionan al apóstol Pablo, los que están ocupados y su intención es tener poder, gobierno, dinero, son clasistas. Y muchos verdaderos cristianos se desviaron del evangelio para escuchar otro evangelio y hacer dinero. Y hacer dinero. Y ese Mauricio sí tenaz, ¿no? Y ahí sutilmente estamos dejándonos llevar por el falso evangelio de la prosperidad. Falsos evangélicos que han envuelto nuestro corazón, nos seducen, nos atraen a dichas prácticas de acumular y de tener en la tierra. Y muchas veces nos consideramos verdaderos cristianos, ¿sabes? Tanta nuestra inmadurez que creemos que son verdaderos cristianos cuando no lo son. Más bien son incrédulos religiosos que nos han desviado y nos han influenciado. En vez de ser nosotros luz sobre las tinieblas en ellos, las tinieblas han oscurecido nuestra luz en muchos de nosotros. Permitiste ser opacada tu luz por las tinieblas de un incrédulo que es religioso. Ni siquiera el ateo, ni siquiera el agnóstico, pero sí te logró influenciar un incrédulo religioso. Esa es la pregunta. ¿Será que dedicamos nuestras vidas no a evangelizar, no a estudiar, no a predicar, no a prepararnos, sino a los afanes de este mundo? ¿Estás haciendo la tarea, iglesia, hermano en Cristo? ¿Te apasiona orar con juicio? Empecemos por ahí, por las vocales. ¿Te apasiona orar con juicio? ¿Te apasiona estudiar y vivir, hacer reino? ¿O simplemente tu agenda, y en tu agenda estás primero tú, segundo tú, tercero tú? Aquí en el mundo, estando, pero como que con Cristo de segunda, de terceras. En ese orden de ideas, Cristo no es nuestro Señor. Como que Jesús a medias. Y eso puede ser grave porque o es evidencia de nuestra muy inmadurez espiritual o es evidencia de una incredulidad religiosa en nosotros. Quien no tiene a Cristo como Señor y Salvador debe revisar su identidad y examinar su corazón. Hermanos amados, finalmente, vidas en tinieblas que son iluminadas. Escucha esto. Mendigos que vuelven a casa. Hijos que recuperan papás. Ese es el poder del Evangelio. Adictos que renuncian a la esclavitud que se hizo hábito por años. Corruptos que ahora son honestos. Hogares y familias restauradas.
Ladrones que ya no roban, ahora son honestos. Ese es el poder del Evangelio y es la consecuencia de santa gracia predicando el Evangelio. La luz que corre en una nación que está en tinieblas y hace brillar en el mundo a todo un país. Mire, yo honestamente de corazón, yo quiero mucho mi país. Yo amo mi ciudad. Yo de aquí no me quiero ir. Y yo sé que mi ciudad, así, seamos honestos, geopolíticamente hablando, aquí no es que esté muy bien la cosa. Pero eso a mí no me mueve, al contrario, hermano. Yo tengo una responsabilidad como cristiano, como ministro, y es comunicar la luz, ser luz en mi contexto. Y vuelvo a insistir, mendigos que vuelven a casa, hijos que recuperan sus papás. ¿Cómo se hace eso posible? Es el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Lo estás predicando? ¿Lo estás anunciando? ¿O tienes otros planes y otras intenciones, hermano? Porque tú y yo tenemos, mire, yo se lo digo de parte del Señor con mucho respeto y con mucho amor. Al que más se le da, más se le demanda. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Eres tú o es Cristo? Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender como verdaderos hijos de Dios a renunciar al señorío de nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. El título que estás buscando obtener en esa universidad es una bendición, hermano, y lo podrás colgar en tu pared, pero hay un título más grande: evangelista. Evangelista. ¿Usted sabe cuántos mendigos han vuelto a casa por la misericordia de Dios y el poder del Evangelio? ¿Cuántos niños han recuperado a sus padres y cuántos adictos ahora no lo son? Esto es fruto de la obra de Cristo por medio de su Evangelio, iluminando las tinieblas. ¿Sabe algo, hermano? En Cristo ganar la Copa del Mundo a un país no le sirve para nada, ¿sabe? No me malinterprete, ¿no? Pues nos da alegría y tan chévere, pero ganar una Copa del Mundo no cambia una nación. Y no cambiará Latinoamérica y no cambiará Colombia. Ningún sistema político pasará de las tinieblas a la luz a un continente. Ni a su gente, ni a sus niños, ni a sus madres, ni a sus campesinos, ni a sus indígenas. Ay, yo quiero a mi patria. Iglesia, despierta, demuéstralo con la luz que tienes, que resplandece en tu alma. Cambiarte de nación no transformará nada. Cambiar a tus hijos de nación no va a cambiar nada, más bien todo lo contrario. Es una enseñanza que les enseño pues a perseguir el bienestar material, muchas veces sacrificando lo más importante, que es la vocación del Evangelio de Cristo mismo. Amar a mi gente, iglesia, santa gracia, amar a mi patria, a mi ciudad, luchar, resistir por los míos, no tiene que ver con dedicarme de tiempo entero a hacer dinero. Cambiar el carro, comprar la finca, a veces es, sí, hermano, eso es concomitante, pero muchas veces caemos en la trampa de la competencia, ¿no? Y entonces yo es que en mi familia hay una cosa, es que yo tengo que demostrarle a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos que yo sí, hermano, eso no va a cambiar en lo absoluto para bien nuestro contexto. Y nos hemos dejado enredar por dichas tendencias, buscando la aceptación social de los demás por lo que tenemos, por lo que construimos y es que ese sí la hizo, ¿no? Ese sí pasó al otro lado del charco, ese sí es un berra. Hermano, en términos terrenales la gente piensa así, pero en términos de reino ese no es el camino, ¿sabe? El problema no es cambiar de nación, el problema es lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Y puede que no cambiemos de nación, puede que estemos aquí haciendo lo mismo. ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia en Corinto, por eso les habla constantemente del poder del Evangelio. Algunos de nosotros nos hemos conformado porque
vemos que nuestros familiares son religiosos y nos parece que ya son cristianos. Y cuánta ingenuidad de nuestra parte, ¿saben? ¿Por qué razón, hermanos? Porque posiblemente ni siquiera han escuchado el evangelio de tu boca. No, ese dice gloria a Dios, y ese, pues no viene a la iglesia, no, pero él dice que ama a Dios, entonces es un hermano. No, ¿cuándo le has predicado el evangelio por lo menos? No es que yo ya asumo que es creyente, no, pues es un incrédulo religioso. Y muchas veces inclusive, iglesia, ¿sabe qué hacemos? Les validamos el pecado. Y no van a la iglesia y porque no, ni siquiera les preguntamos por qué. Bueno, chévere, hoy no oremos. El cual venga, oremos. ¿Tú por qué no vas a la iglesia? Miramos la palabra. Tú dices que eres creyente. La Biblia dice, esa es la labor de ser luz, hermano. Pero no lo hacemos. Porque hay pereza en la iglesia. Porque hay desánimo en algunos de nosotros. Porque olvidamos el poder del evangelio. Y luego estamos preocupados por nuestras familias. Pastor, estoy preocupado por... Pues claro, hermano, porque no has hecho la tarea. Ni siquiera tú mismo has sido ejemplo. Hermanos amados, quiero concluir de la siguiente manera. El poder y el impacto del evangelio es tan claro que nuestra responsabilidad como cristianos bíblicos es obedecer la gran comisión. ¿Cumplir el mandato cultural? Sí, pero en paralelo a predicar el evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, no se trata de escoger lo que nos conviene de la Biblia, ¿no? Entonces hago el mandato cultural, pero la gran comisión no. Es hacer caso a nuestro Señor. Es ir en paralelo, hermanos. Hay que predicar, dar de nosotros, hermanos, por el evangelismo. ¿Por qué? Porque mañana daremos cuentas delante del Señor de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo. Si estuviéramos predicando el evangelio, iglesia, si existiera un gran avivamiento, ¿no? Hay gente que, esta es otra trampa de Satanás, porque dicen gloria a Dios y hay gente reuniéndose y hay multitudes brincando y entonces ya los que estamos en un gran avivamiento. Mire, si existiera un gran avivamiento hoy en Latinoamérica, en Colombia, si existiera un avivamiento, ¿qué sucedería? Mire su entorno, mire el contexto latinoamericano, ¿qué está sucediendo? Si existiese verdaderamente un avivamiento, como dicen algunos, las cosas serían distintas en nuestro contexto. Y usted mira y cada vez es peor lo que está sucediendo en Latinoamérica. Cuando hay un avivamiento, hablamos de luz en las tinieblas. Y cuando usted voltea a mirar el contexto, lo que hay es tinieblas y más tinieblas. Entonces no hay avivamiento. Lo que hay es una cantidad de incrédulos religiosos que no conocen a Cristo y no conocen al Padre. Y evidencia de ello es Latinoamérica, año 2021. Mire nuestros países vecinos, mire nuestro propio contexto. ¿Cuál avivamiento, hermano? Donde si salir a la calle se convierte en un gran riesgo. Donde el narcotráfico, la prostitución, las tinieblas abundan. En todo contexto social. ¿Cuál avivamiento? ¿De qué estamos hablando? El poder del evangelio es traer luz a las tinieblas y en nuestro contexto, hermanos, hay cada vez más oscuridad y mayor oscuridad. ¿Cuán engaño pretender decir que hay avivamiento cuando no lo hay? Porque si hubiese avivamiento, las escuelas, los colegios, que es el nicho, allí empezaríamos con educación, con temor de Dios, siendo sal, siendo luz como cristianos en nuestras casas con nuestros hijos, siendo ejemplos, predicando el evangelio. Y cuando tú y yo predicamos el evangelio, el contexto cambia, ¿sabes? Nuestra nación cambia.
Y si la iglesia de Jesucristo despierta y se une verdaderamente en función al poder del Evangelio, la luz de Cristo resplandece en una nación. Lo que existe hoy es una gran cantidad de incrédulos religiosos que crecen y crecen como la espuma. Y eso es un engaño, ¿no? Como cuando a usted le sirven, yo no sé, hay bebidas que usted ve el vaso así grande y usted lo ve así desbordante. Y cuando va a mirar, y eso como el jugo de, ¿cómo se llama ese jugo? El jugo del uno. Y cuando usted va a mirar, eso es pura espuma, hermano. Y la espuma es engañosa, crece y crece, pero su contenido es vacío. Y en Latinoamérica, en nuestra Colombia, no hay en este momento un avivamiento. Y la iglesia de Jesucristo, en términos generales y hablando de Santa Gracia, aquí nos hace falta cumplir la gran comisión. Pero es que estamos pensando primero en nosotros, en hacer nuestra voluntad, en ser señores de nuestra propia vida y en perseguir lo que el mundo persigue. Hermanos, cristianos distraídos, allá como niños, como adolescentes, viviendo vidas con todo respeto, yo lo digo respetuosamente, mis hermanos, no se vaya a sentir incómodo con esto, o si se siente incómodo que sea de manera santa. Y es que el adolescente es hermoso y es una edad muy linda, pero es una edad en donde el adolescentrismo no tiene clara su identidad, no sabe para dónde va, está ahí como que busca y como que... Y eso es normal en cierta etapa de la vida, pero cuando toda la vida tú no sabes ni para dónde vas, ni sabes quién eres, allí hay una tendencia que es muy propia del siglo presente, una generación adolescentrista que no sabe quién es, no sabe lo que quiere, no sabe a dónde pertenece. Y esto, hermanos, es pecado delante de los ojos de Dios y más para nosotros como iglesia. Hermanos, hay cosas por las cuales el Señor nos llama a renunciar. No, es que yo quiero ser cristiano, pero al mismo tiempo quiero ser yo. Hermanos, eso no se puede. No se puede servir a dos señores, no se puede tener dos señores. O renuncias a Cristo y eres tú, o renuncias a ti mismo por amor a Cristo. Pero esa es otra trampa de muchos adolescentes en términos espirituales. Yo voy a conjugar mis dos facetas. Bueno, ¿cuáles son tus dos facetas? Y vamos a mirar y pues ni siquiera eres tú. En realidad ese tú es el tú del común, del siglo presente. Parece un molde, ¿no? Es el molde del mundo actual. Todos piensan igual. En ese orden de ideas, hermanos, ahí está la santa resistencia. He aquí el apóstol Pablo invitando a la iglesia local de Corinto y el Señor invitando a Santa Gracia a recordar nuestra llamada, nuestra responsabilidad, a recordar la condición de los incrédulos ante el Evangelio, a recordar el contenido del mensaje del Evangelio y por último, a invitar a la iglesia a que entienda el poder del Evangelio de Jesucristo. Tiene un poder tremendo. Activemos esa bomba llamada Evangelio. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Amén. Pongámonos en pie.